Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por empezar a poner el tema de salud mental también en la mesa como un tema prioritario, como un tema de salud pública. Y bueno, la idea del día de hoy es nada más empezar con un tema de introducción de salud mental durante esta epidemia y también la doctora Sophie nos dará algunas técnicas de relajación, etcétera, para que lo pongan en práctica, pero también es algo que pueden empezar a recomendar a sus pacientes. Algo que siempre yo le digo a todos mis alumnos que es muy importante que a veces lo que aprendemos también es importante que sea aplicado hacia nuestra propia salud mental. Y el ejemplo, estelar ahorita que está pasando con coronavirus, es que realmente, así como siempre los médicos, los primeros respondientes, los que están en la línea frontal, así como decimos, tienen que cuidarse de todo este tema de contagio, de bioseguridad, pues también tiene que haber un cuidado a la salud mental, porque finalmente, si también se afecta la salud mental, puede afectar el desempeño y bueno, es importante también cuidar nuestra propia salud para después cuidar la de los demás, en este caso la de los pacientes. Entonces, nada más van a ser algunas generalidades, la idea también es que empecemos un ciclo de varias pláticas acerca de salud mental, habrá más específicas, algunas específicas ya de burnout, de fatiga por compasión, algunas otras temas más didácticos para poner también, más bien para recordar y refrescar algunos conceptos que pueden ser importantes a la hora que estamos con los pacientes. Entonces, si me permiten, voy a empezar. Realmente la respuesta que estamos viendo que sucede en la población ante esta epidemia, pues realmente digamos que algunos especialistas ya han tratado de describir cómo es la respuesta poblacional y cómo son las adaptaciones a estos fenómenos. Realmente estamos hablando de cómo podemos afrontar los desastres y cuáles son estas fases que más o menos se presentan. Esto se ha estudiado a partir de algo que se llama el ciclo de riesgo los ciclos de riesgo realmente ante los diferentes escenarios que se pueden presentar en un desastre. Es de acuerdo. Realmente el fenómeno perturbador es un desastre y existen muchas naturalezas de estos desastres. Puede ser un desastre social, como puede ser una guerra, puede ser un desastre natural, como puede ser un huracán, o puede ser un tsunami, o puede ser un sismo, como ya lo hemos vivido. Y en este caso estamos hablando de un fenómeno perturbador natural, como fue una epidemia. Entonces estamos viendo que, digamos que hay varias fases. Estamos antes del desastre, empieza a haber una reacción en el que las personas empiezan a percibir esta amenaza. Después es la fase del impacto, cuando realmente ya pega y cuando se presenta en su forma explosiva, digamos, este fenómeno perturbador. Hay una pequeña fase heroica o de luna de miel en la que la mayoría de la población o la comunidad empieza a tener emociones que hablan como de positivas realmente. Hay una fase heroica, una fase en la que todos queremos salir a ayudar y eso es muy saludable. Sin embargo, a lo largo de que empieza a disminuir la fase, más bien el impacto ya pasó y empieza a desaparecer, empiezan a aparecer otro tipo de adaptaciones psicológicas como pueden ser las desilusiones y después vemos una fase posterior que es la reconstrucción. Aquí está un poquito más claro, estamos hablando que en la fase de amenaza tenemos que hacer acciones de prevención porque sabemos que en la amenaza lo que más va a haber va a ser muchísimo miedo, muchísimo pánico. En el impacto van a haber una serie una serie de reacciones que pueden ser positivas y negativas. Después viene una pequeña fase, como decíamos, de luna de miel. Les explico un poquito la luna de miel, qué pasó en el sismo, todos queríamos salir a ayudar. Y entonces había esta esperanza, esta ayuda y esto que es importante. En esta fase que estamos viendo en el coronavirus, pues digamos que se está manifestando con esto, que todos hacen, por ejemplo, cubrebocas, que todos quieren mandar comida a los hospitales, etcétera. Sí se está viendo una fase de luna de miel también. Y bueno, después de esta fase, que es como a veces se puede presentar, a veces no, se da el impacto. Después viene la desolación y viene una fase que va a ser
se describe como larga en esta gestión de riesgos, es la de fase de recuperación y para llegar todos a una reconstrucción del tejido social. La idea es que las acciones de salud mental preventivas tengan que ver de acuerdo a las emociones psicológicas esperadas de acuerdo a cada una de estas etapas, es decir, en la etapa de amenaza, hacer acciones preventivas. En la alerta, por ejemplo, hubo todo este tema de sana distancia cuando apenas se introdujo el tema de cómo iba a ser este distanciamiento físico-social. Había que hacer promoción de todas las medidas de autoprotección. En el impacto, que es yo creo que esta fase que estamos viviendo, porque si bien ya había casos, ahorita es cuando estamos entrando en la fase máxima de transmisión comunitaria y las siguientes semanas van a ser, como se ha predicho, ¿no? De acuerdo a las predicciones, pues van a ser las de mayores casos, vamos a llegar a lo más alto de la curva. Entonces, es importante también hacer acciones preventivas ¿de qué? Del estigma ante los que están con alguna enfermedad, porque hemos visto algunas acciones en contra de ellos. Prevención también de violencia ante la población general, pero también hacia los médicos, etc. O sea, exacto, es como precisamente abocarnos a las reacciones que estamos esperando. Después vamos a ver una etapa de desilusión porque empezamos a ver que va a haber ya un recuento y este recuento generalmente van a ser pacientes afectados porque tuvieron la enfermedad o familiares que fueron afectados porque tuvieron alguna muerte de algún familiar y también vamos a ver a un personal de salud que fue afectado. Entonces, las acciones que veríamos que estamos tratando de organizar es cuidado de estos pacientes, ¿no? De los familiares, pero también cuidado de los cuidadores para evitar todo lo que es el trauma vicario y el duelo, que ya habrán sesiones especiales que vamos a hablar justamente de esto. Y después, cómo viene la recuperación y la reconstrucción, todas aquellas acciones que tenemos que realizar para que las personas puedan regresar al restablecimiento de sus rutinas, que se dice muy fácil, todo el mundo cree que el regresar a su vida normal va a ser como en automático. No, hay que ver qué dejó esta crisis, si hay secuelas psicológicas que tratar, que atender para que tengan una adaptación al después y posteriormente realmente cómo vamos a reconstruir nuestra sociedad. Entonces, estamos hablando que las fases de respuesta, estamos esperando algunos síntomas y justo es lo que tratamos de empezar a nivel de estrategia nacional, empezar a proponer cuáles serían las acciones. Entonces, lo primero que lo que vamos a ver el día de hoy es un poquito acerca de estos trastornos o estos fenómenos que se pueden presentar en esta fase aguda y cuáles son también las complicaciones psicosociales. Estamos hablando del estrés agudo y otras condiciones vinculadas al estrés, como pueden ser el estrés postraumático o el estrés agudo, algunas que son la depresión o el suicidio, el consumo de sustancias y violencias. Ahora, ¿por qué? Es importante decir que, bueno, ahorita lo especificaré más durante las pláticas de estrés. Esta situación nos genera estrés a todos y eso es una reacción completamente esperada y normal. Lo que es anormal es la situación que estamos viviendo. Sin embargo, el aumento de este estrés puede tener algunas consecuencias en personas que tengan alguna vulnerabilidad, es decir, si tienen alguna vulnerabilidad genética o de herencia o tuvieron algún problema antes psicológico, etcétera, pueden ser un momento que detone algún trastorno emocional, algún trastorno mental, o en algunas personas que no tengan esta vulnerabilidad y que tal vez no vayan a desarrollar un trastorno como tal, puedan presentar sintomatología durante este periodo y los coloca en riesgo de algunas otras cosas, un riesgo de consumo de sustancias, un riesgo de violencia. Entonces es importante saber que todo esto está correlacionado. Vamos a ver un poquito algunos conceptos. Esta situación nos ha puesto ante un estrés. ¿Pero qué es el estrés? Pues realmente es una respuesta inespecífica de nuestro organismo, de nuestro cerebro específicamente, que se va a presentar cuando hay algún estímulo que reta. ¿Y qué es lo que reta? Nuestra supervivencia. Entonces, realmente este estrés se va a activar y activan toda una respuesta neuroendocrina que prepara todo nuestro organismo para la supervivencia, para poder afrontar ese estímulo que se está presentando. ¿Okay? Entonces, esta es una reacción completamente normal. Esto pasa todos los días y en nuestros cerebros y en todos los cerebros, por lo menos
mamíferos e inclusive también algunos otros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con reptiles también tenemos todas estas reacciones. ¿Qué es lo que sucede? Bajo algunas circunstancias, este estrés se debe de, más bien esta respuesta se debe de normalizar, es decir, cuando este estímulo aversivo o peligroso se extingue, pues nosotros o nuestro cerebro normalmente regresa, ¿no? Se regula y se disminuye esta respuesta que hubo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la situación es particularmente adversa y se convierte en una situación traumática? Bueno, realmente nos pone en un momento en el que tal vez nosotros, si tuviéramos algunos otros factores vulnerables, podemos desarrollar alguna cosa que se llama estrés agudo o inclusive estrés postraumático. Y si no tenemos esos factores vulnerables, pues puede que nada más tengamos síntomas de estrés, no quiere decir que propiamente lo vayamos a desarrollar como trastorno, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando este estrés se instala, este estrés negativo? Bueno, pues puede también convertirse en algo crónico y sabemos que el estrés crónico se relaciona con cambios también neuroendocrinos, específicamente con cortisol, y que nos lleva a un estado como inflamatorio crónico, que eso también puede afectar el funcionamiento de todo nuestro sistema y de todo nuestro organismo. Es decir, puede afectar también algunas funciones cardiovasculares, gastrointestinales, y esto se empieza también a manifestar con muchísimos síntomas físicos. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los trastornos, y cuando digo trastornos es porque ya hubo un diagnóstico que sí cruzó esa barrera de no nada más síntomas, que son el trastorno por estrés agudo y el estrés postraumático. En el estrés agudo va a haber síntomas precisamente de sentir ansiedad constante, ansiedad que no disminuye, que aparte va a ser secuencialmente después de este fenómeno, por ejemplo, ahorita que estamos en plena epidemia, puede haber síntomas de flashback, es, por ejemplo, tener pesadillas con lo que está sucediendo o tener situaciones en las que uno siente como si estuviera viviendo el mismo momento. En algunos equipos de salud ahorita se ha descrito, por ejemplo, que están habiendo personal de salud que llega a su casa en otro escenario y sintiera la misma ansiedad como si estuviera en la terapia intensiva. Ese puede ser uno de los síntomas. La otra es sentir, por ejemplo, así como en el temblor, que todo el tiempo sentíamos que estaba temblando, en este momento hay un miedo constante a contagiarnos, a pesar de que en ese momento estemos teniendo medidas, que estamos tomando medidas de bioseguridad adecuadas, que nos estamos lavando las manos, que estamos usando el cubrebocas, como nos dicen. Finalmente hay este miedo irracional y que empezamos a creernos, o sea, como que la mente nos juega una mala jugada y empezamos a estar permanentemente preocupados por contaminarnos. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés agudo y el estrés postraumático? En el estrés agudo, específicamente, estos síntomas pueden durar alrededor de 2 a 3 meses, pero sí son muy intensos, por eso ya se convierte como en un trastorno. Cruza esta línea, que esta línea es importante también del funcionamiento. Hay pacientes que pueden empezar a dejar de hacer sus actividades por este estrés agudo. Específicamente del personal de salud, empiezan o a no querer ir a los servicios o empiezan, y es completamente explicable porque están teniendo un estrés agudo y es importante que lo entendamos así y no pensar, esta persona ya es una floja o esta persona no tiene su responsabilidad como médico o como enfermera, sino no, o sea, tratar de entender que está pasando por un asunto agudo de estrés que requiere un tratamiento, que requiere una valoración por algunas personal de psicología especializado o por inclusive psiquiatría y que tiene que tratarse de forma como seria porque también esto puede detonar en una afectación seria en el funcionamiento de esta persona. Ahora, el trastorno por estrés postraumático es diferente en el sentido de la duración. Realmente casi siempre se presenta meses posteriores al evento traumático y tiene 3 elementos importantes. El primero es que tiene todos estos síntomas de flashback, que son varios, pueden ser las pesadillas, pueden ser es que tiene un nombre en español, reviviscencias, o sea, reviven todo el tiempo el episodio traumático.
pero se combinan de un componente importante que es la evitación. Tienen además conductas evitativas. Estas se describen de muchas formas. Pueden evitar desde hablar del tema, de ver noticias del tema, pueden inclusive evitar los lugares que les recuerden este evento traumático. Y el último eje son los síntomas, se llaman síntomas de activación, que son como síntomas inespecíficos, pueden ser mucha irritabilidad, mucha hipervigilancia, estar completamente todo el tiempo ansioso, sin que sea un trastorno de ansiedad, sino más bien es todos estos síntomas de activación asociados al trauma. Entonces, se presentan esos como 3 grandes grupos en el estrés postraumático. Importante decir, no todo mundo que es víctima de algún evento traumático va a desarrollar estrés postraumático. Realmente son la minoría, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero sí es alrededor como del 10%, y depende mucho también de algunos factores de vulnerabilidad, sobre todo biológicos, pero también psicosociales. Siempre me preguntan, ¿cuáles son psicosociales? Que, por ejemplo, el tipo de crianza, el tipo de apego que tenga esa persona, si tuvo o no algún otro problema de salud o de salud mental previo. Son todos estos factores que se van agregando y que nos colocan en un momento de vulnerabilidad. Dentro de las 4 temáticas que vamos a hablar el día de hoy, es que también este fenómeno de coronavirus reta también a nuestra salud mental, porque debemos siempre también descartar que no pueda ser un detonante de depresión. Como sabemos, la depresión es el primer trastorno mental incapacitante a nivel mundial, tiene una alta prevalencia, pero también tiene una alta discapacidad, es decir, muchas personas dejan de trabajar, de ser productivas debido a la depresión, ¿okay? Entonces, a veces estadísticamente es como si estuvieran como en como si estuvieran muertas, o sea, es como una defunción, pero son personas que siguen vivas, es una tasa de mortalidad, pero en vida, ya que no son productivas. Realmente hay que hablar de cuándo es una depresión. Es normal que ahorita también todos empecemos a fluctuar en nuestro estado de ánimo y presentar síntomas de tristeza. Eso nos puede colocar, junto con todo lo que está pasando, en desarrollar una depresión, pero sí quiero ser muy clara. Depresión es un síndrome específico que no nada más se va a caracterizar por tener un estado de ánimo bajo, sino que el estado de ánimo bajo se va a combinar con con otros síntomas que nos habla de que ya está habiendo una alteración neuroendocrina nuevamente, biológica, y que también esto puede, tener otras consecuencias. Entonces, por eso digo, es distinto, aquí podemos, distinto a las variaciones habituales del estado de ánimo. Estamos hablando de que es un estado constante, es todo el día, todo el tiempo sentir un ánimo bajo, una tristeza profunda, que se va a combinar además con una pérdida total para realizar las actividades que nos gustan y que a veces tal vez no nos gustan mucho, pero hacemos, como trabajar. Eso es muy importante, porque a veces le preguntas a los pacientes, pues no me encanta mi trabajo, pero me levanto todos los días y voy y lo hago. Ok, ¿qué pasa en la depresión? Empiezan a perder también esta capacidad de disfrutar lo que les gusta y de realizar sus actividades. También se va a alterar, vamos a tener alteraciones neuroendocrinas, neurovegetativas, donde se va a empezar a alterar de forma simultánea tanto nuestro sueño, que puede ser, empieza a haber o insomnio en sus diferentes modalidades, o puede haber muchísimo sueño, ¿no? Cualquiera de las dos, y también empieza a haber una alteración en nuestro apetito. ¿Okay? También se va a manifestar con la psicomotricidad, que muchas veces no nos enseñan o se nos olvida, pero es que un paciente depresivo generalmente tiene afectación en su psicomotricidad, o puede estar muy agitado, y es algo que a veces llamamos depresiones activadas, o puede estar con un enlentecimiento franco, inclusive hablan lento, se mueven lento, y esto puede ser producto de la depresión. Realmente, cuando vemos este síndrome como tal, es importante descartar también, más que descartar, tratar de ver cómo está la severidad, es decir, está leve el cuadro, está moderado o está grave. Y bueno, casi siempre los factores de severidad es precisamente la pérdida del funcionamiento, que empiezan a perder sus funciones, es decir, dejan de ir a trabajar, dejan de realizar las funciones habituales en la casa, dejan de hacer su vida cotidiana, y esto repercute en algo.
Otro de los síntomas, más bien otro de los criterios de gravedad es que puedan empezar a tener ideación suicida. Empiezan a tener esta visión negativa del mundo, empiezan a ser catastróficos, empieza a haber un importante problema de minusvalía y de autocrítica con autoestima bajo, y esto todo se empieza a conjugar hasta que llega a que las personas empiezan a considerar el hacerse daño como una salida a este estado. Entonces es importante interrogar acerca de ideación suicida o intentos previos o intentos en ese momento. Y posteriormente también otro criterio de mucho más gravedad sería los síntomas psicóticos, en los que el paciente ya no distingue bien un poco de la realidad de lo que no es real, empiezan a tener ideas delirantes, que son ideas que son falsas, que no se pueden reducir, como algunas ideas paranoides, sienten que los están persiguiendo, que sienten que los están escuchando por todos lados, que les roban las ideas. Y bueno, esto sí puede ser un problema de salud que se convierta en un problema grave de salud y que pueda ser incapacitante. Entonces, es importante tener en cuenta que este tipo de estrés asociado sí nos coloca en cierto riesgo o en un riesgo importante de padecer depresión. Listo. Bueno, como estábamos hablando, es una enfermedad que es frecuente. Obviamente, los riesgos que los riesgos que están asociados son la mayoría de los factores que se encuentran asociados a las demás trastornos mentales. Casi siempre son de corte social, que son el desempleo, la pobreza y los eventos estresantes en la vida cotidiana. Si vemos ahorita con microscopio qué es lo que está pasando con el coronavirus, pues estamos hablando que hay un riesgo importante, que en este momento es este evento estresante para muchas personas. Si lo vemos todavía con más aumento en ese microscopio, pues veremos a todos estos personales de salud que están viviendo un momento estresante porque aumentó la carga de trabajo, porque aumenta la amenaza o el riesgo de nosotros también contagiarnos y padecer algo, transmitirlo a las familias. Si le ponemos un poquito más a ese aumento en ese microscopio, veremos también a las familias que fueron afectadas por la muerte ya de algún familiar por esto. Entonces estamos hablando que son eventos, en este momento se está conjugando una serie de eventos estresantes para todo el mundo. Si nos vamos un poquito más adelante, pues estamos viendo que también viene y se avecina una crisis económica, ¿no? Que viene con un importante golpeteo en el empleo, va a haber mucho desempleo, sabemos que va a haber un problema económico y que esto está haciendo todo un caldo de cultivo para que se presenten a partir de ahorita y a lo largo de lo que resta de los siguientes meses, pues un caldo de cultivo para que mucha gente empiece a detonar trastornos mentales, específicamente depresión. Sabemos que la prevalencia, desafortunadamente es más en las mujeres. A lo que me refiero es que, bueno, hay factores neuroendocrinos que se han estudiado y que sabemos que eso nos coloca en riesgo, pero lo que vemos es que la prevalencia generalmente casi siempre es al doble. Hay una alta prevalencia de la depresión, sobre todo en los adultos mayores, y pues bueno, también hay un aumento de la depresión en países de económicos bajos. Es que sí, se tarda, pero no te preocupes. Y bueno, ¿por qué podríamos presentar? Bueno, porque finalmente más o menos el riesgo en prevalencia anual es que 5% de la comunidad va a tener depresión. En algunas otras encuestas ha salido alrededor del 10 al 12%, en México más o menos es el 9%. Y bueno, finalmente, cuando también tenemos que tener bastante cuidado cuando veamos gente que haya sido diagnosticada previamente con algún episodio depresivo, pues esa es otra de las señales de alarma que tenemos que nosotros saber para poder descartar. Y como les decía, la depresión también puede afectar a la enfermedad física, es decir, se ha visto que por lo menos un 40% de los pacientes que tienen diabetes tienen depresión y esto puede afectar muchísimas cosas, de su adherencia al tratamiento, al procesamiento de la información acerca de su salud y del tratamiento para la diabetes. Los pacientes que también tienen algún problema cardiovascular o infartos al miocardio pueden tener depresión y esto puede complicar los cuadros. Así que sí es importante también tratar la parte mental para poder tener una mejor salud física. Y bueno, sabemos que la depresión es una complicación frecuente posterior a las emergencias humanitarias en los contextos que ya les decía, ¿no? O sea, quien ha estudiado los efectos psicológicos y emocionales de desastres como pueden ser guerra,
como puede ser huracanes, sismos, y en este caso sería una epidemia. ¿Por qué debemos descartar siempre la ideación suicida? Como vemos, dentro de los factores de riesgo que se han descrito para el suicidio, uno de los, se los voy a leer, existen algunos que son inherentes a la persona y otros que son sociales, y eso es importantísimo porque muchas veces creemos que el suicidio simplemente está relacionado con factores de riesgo muy personales, pero no, esto nos habla de que estamos hablando de que es una combinación de factores biopsicosociales y que la prevención tiene que ser abordada así, no nada más hacia una persona, sino que toda la sociedad en conjunto tiene que hacer acciones específicas en un proyecto de prevención de suicidio. ¿Qué pasa en estos factores interpersonales? Bueno, generalmente hay una sensación de aislamiento o rechazo, conflictos en las relaciones, violencia y relaciones conflictivas. Estos son los factores de riesgo que más se relacionan. Pero si se fijan en los comunitarios, estamos hablando justamente de factores que son parte de desastres, es decir, guerras y desastres naturales, estrés por aculturación, por ejemplo, las personas desplazadas, indígenas, estigma y discriminación y trauma y abuso. Entonces estamos hablando que en este momento que estamos viviendo esta epidemia, pues esta epidemia sí concentra varios de estos factores de riesgo y que pueden generar en una persona ya a nivel individual, pues muchísimo estrés y que esto la pueda poner en riesgo de depresión y de inclusive algún riesgo suicida. Bueno, aquí estamos. Dentro de los otros factores de riesgo, pues son que siempre tenemos que evaluar en las personas, es los intentos suicidas previos, si existe ya de base algún problema psiquiátrico, si hay un consumo de sustancias, específicamente alcohol es el que más se ha relacionado y más predice un evento de autolesión o suicidio, en la pérdida del trabajo, de algunos factores físicos como dolor crónico. Las personas que viven con dolor crónico muchas veces presentan tanto conducta suicida como inclusive suicidio, desesperanza, antecedentes familiares de suicidio y factores genéticos. Mucho se ha relacionado, es poligenético, no es nada más un gen que se ha relacionado, específicamente algunos de los genes que están involucrados con la impulsividad más que con depresión. Y bueno, hay otros factores precisamente también sociales que también es importante mencionarles, como son la dificultad para el acceso a recibir atención. No es de, ¿cómo decirlo? Vaya, México es un país que desafortunadamente tenemos un problema para el acceso a servicios de salud en general, pero también para salud mental todavía peor. Entonces, eso es algo que nosotros de la Secretaría estamos conscientes y estamos trabajando para tener una cobertura más comunitaria, y eso empieza también con la capacitación de otros especialistas o de otros personales de salud que no necesariamente sean psicólogos y psiquiatras. Otros de los factores de riesgo es el fácil acceso a medios para el suicidio. En México es un poco diferente que en otros países, porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos está que todo el mundo tiene acceso a las armas. Aquí disminuye, sin embargo, también es importante que hay otros medios que sí pueden tener acceso, como son cuerdas. Difusión sensacionalista de la información, que tanto los medios de comunicación pueden tener un efecto sobre la población, y el estigma en contra de personas que buscan ayuda, es decir, el estigma hacia las personas que tienen algún trastorno mental puede ser una barrera para que busquen ayuda en el momento que lo necesitaban, y eso justamente constituye un riesgo para que esa persona no busque ayuda e inclusive llegue a consumar un suicidio. En cuanto al consumo de sustancias, siempre debemos de preguntar a los pacientes y a nosotros mismos qué tanto está nuestro consumo de sustancias en esta contingencia. Nuevamente, el estrés nos va a mover muchísimas cosas, puede aumentar nuestra ansiedad, puede generar que todos busquemos de alguna forma de relajación. El alcohol sabemos, por ejemplo, que tiene un efecto ansiolítico, entonces sabemos que los trastornos de ansiedad están muy correlacionados con el consumo de alcohol. En este momento me pueden decir, bueno, pero tal vez yo antes no tomaba. Muy cierto, pero ¿qué está pasando ahorita? Estamos ante una situación de muchísimo estrés y mucha gente empieza a buscar sustancias para disminuirlo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Fuman más o empiezan a fumar
cuando antes no fumaban, empiezan a beber más como antes no fumaban, que diga no tomaban. ¿Y qué va a pasar con las personas que consumían este tipo de sustancias ya previamente? Pues ahorita en este momento sí constituyen un riesgo, una población de riesgo a que aumente este consumo, además de que, eso es algo que también se ha hablado mucho, también constituye un riesgo para inclusive contraer COVID. ¿Y por qué? Hemos estado hablando mucho de pacientes que pues comparten el vaso o comparten el churro o comparten los bongs donde fuman marihuana, etcétera. Entonces, eso constituye también un riesgo para esta propagación del virus y entonces es importante que demos atención a ambas cosas, tanto a la parte de salud mental, pero también hacer prevención de la propagación de esta infección. Entonces, nada más algunos datos, pues sabemos que en los últimos años la población que más ha estado consumiendo, pues obviamente está aumentando en la población de adolescentes y también considerablemente ha aumentado digamos que consumen más los hombres que las mujeres, sin embargo, en los últimos años, quien más ha aumentado en consumo ha sido las mujeres. Entonces, estamos hablando que se presenta el consumo de alcohol a edades más tempranas y también las mujeres empezamos a alcanzar el consumo de los hombres. En cuanto al consumo de drogas, bueno, ha aumentado 30% con respecto a los últimos 10 años. La marihuana es la droga que más se consume de las drogas que son ilegales, es la que más se consume. Y realmente esto en los consumidores, el estrés aumenta también el riesgo de que consuman más. El tabaquismo y las recaídas de tabaco, pues hemos visto o nos ha asociado que aumentan posterior a las emergencias por todo esto. Y el uso no médico de benzodiazepinas o de tranquilizantes es muy frecuente y justamente su abuso se ha descrito después de experiencias traumáticas. Entonces, siempre tenemos que preguntarle a los pacientes si durante esta etapa del coronavirus o del COVID-19 han experimentado que debido al aumento de estrés los ha llevado a fumar más marihuana, a tomar más alcohol o inclusive a recurrir a benzodiazepinas que no sean recetadas por los médicos de forma más riesgosa. Y por último, es importante investigar o preguntar siempre acerca de violencia. La asociación entre estrés y violencia es de las asociaciones más sólidas que podemos encontrar en la salud, en los estudios, en la investigación de salud mental y de psiquiatría. Entonces, realmente es importante saber que las personas que se encuentran en este estado de estrés pueden manifestar mayores conductas agresivas hacia los otros. No propiamente nada más por coronavirus, porque me decían, es que entonces el coronavirus genera violencia familiar. No, el coronavirus lo que está generando es que ante estas medidas de aislamiento y de distanciamiento físico, como estar en tu casa, puede generar un aumento en el estrés. Y este estrés en personas que previamente ejercían la violencia puede aumentar. Entonces, algo que se ha estado describiendo mucho en China y Corea a partir de la experiencia del COVID es que aumentó la violencia intrafamiliar en estos países durante el aislamiento. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de que esto puede suceder y es importante siempre tratar de interrogarlo, investigarlo y ofrecer una alternativa a los pacientes o a las personas que estén sufriendo de violencia. Se considera algunas poblaciones vulnerables a ser víctimas de violencia, como son las mujeres, los niños, los adolescentes, pero también otras personas pertenecientes a minorías como adultos mayores, que eso es importante en este momento también investigar, y así como personas con algún tipo de discapacidad. Lo que estamos haciendo, porque ya casi, ¿cuáles son las complicaciones? Pues realmente, como aumenta este incremento de violencia, pues obviamente resulta en una adversidad y esto puede deteriorar nuestra calidad de vida como la de otros y puede afectar. Ahora,
Nosotros desde el Consejo Nacional de Salud Mental y desde la CONADIC, junto con los servicios de atención psiquiátrica, estamos haciendo algunas estrategias para esto. Entonces, hay algunos números que igual y ahorita a ver si se los podemos proyectar. Estamos llevando a cabo a través de la línea de la vida. Lo digo para que ustedes lo tengan como herramientas también cuando vean pacientes. La línea de la vida está dando atención que hasta hace 2 meses y medio solamente daba atención para consumo de sustancias. Sin embargo, todo el año pasado estuvieron siendo, digamos, capacitados para dar atención a otro tipo de alteraciones de salud mental, específicamente crisis suicida, atención en crisis de ansiosa, etcétera, suicidio y algunas otras alteraciones de salud mental. Y durante esta contingencia, lo que ha sucedido es que se agregaron muchas otras líneas a través de la línea de la vida y se está dando atención a víctimas de violencia. Entonces, si se habla, si hablan a la línea de la vida, ya hay un número específico que la paciente o el paciente puede, la persona más bien, puede hablar si tiene una situación o una emergencia relacionada con violencia. Y también está relacionado, tenemos, además de violencia de género, también hay violencia familiar y hay personal capacitado para estar dando esta atención a las víctimas de violencia. A ver si ahorita podemos proyectar alguno de los números de la línea. Los que van a hacer lo estoy poniendo aquí. Esos que son, pero esos que creo que te di, vamos a proyectar 2. Uno que es números para la atención de salud mental del personal de salud, y el de la línea de la vida, o sea, el de la línea de la vida sí me lo sé, es 01800-911-2000, y esa es algo que pueden proporcionar a todos los pacientes que puedan ver que estén en algún problema también de violencia, porque muchas veces, pues en el ámbito, digamos que en los escenarios clínicos habituales, no muchas veces hay especialistas en violencia, pero sí podemos ofertarle dónde puede hablar y es una línea donde hay muchísimos especialistas que van a poder atender esta situación de violencia.